Cuba experimenta en estos días dos dificultades inesperadas, un apagón y una tormenta tropical llamada Oscar, que ha provocado inundaciones y fuertes lluvias en su paso por la isla. Pero hay que sumarle que en este escenario se han desencadenado protestas. El apagón es considerado el peor en Cuba en 2 años después del paso del huracán Ian, que tocó tierra como una tormenta categoría 3 en 2022 y dañó las instalaciones energéticas del occidente del país. Esto ocasionó una desconexión nacional y también desencadenó protestas. Esas protestas son en cierto modo una rémora de aquello que ocurrió el 21J, pero tienen un trasfondo quizá más social que político, y así lo explica Oscar Grandío Moragues, cubano, politólogo, historiador y africanista. Ha impartido la docencia e investigado en universidades de México, Canadá y Estados Unidos. Decía, así lo explica en su nuevo libro, Mejor no me callo, notas ante una transición en Cuba. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar aquí contigo. Y bienvenido a tu libro, que realmente tiene, como lo dice el prólogo, tiene una visión prospectiva, más allá de la revisión de lo que ha ocurrido en Cuba en toda su historia. Sí, Jorge, este libro mío que tengo acá, que acaba de salir, trabaja una serie de textos que fueron publicados en la revista Hipermedia entre el 2021 y el 2023, si mal no recuerdo. Y aquí hago un análisis del pasado histórico del proceso post-59 en Cuba, como manera para entender el presente como forma de prever trayectorias para la acción cívica cubana hacia el futuro. Así que, dada la situación actual, como mencionas, en Cuba, estos textos creo que cobran bastante relevancia. Y cobran relevancia porque los temas que trabajo en el libro se enmarcan en un contexto bien descrito, donde planteo que el régimen de Cuba no tiene la capacidad ya de gobernar para garantizar condiciones mínimas de vida para su población, ni puede contener el auge del disenso político que se manifiesta con un desarrollo, llamaría yo, creciente del ejercicio de oportunidades políticas a pesar de la reticencia totalitaria. Y aquí, Jorge, lo totalitario es clave en el libro porque el cubano es un régimen que, si lo analizamos usando la definición de Bodio, es una dictadura clásica, pero si lo definimos usando los marcos teóricos de Arendt o de Friedrich Chambresinski o de Michael Curtis o de Linz o de Stepan, Cuba es un régimen totalitario clásico del libro, con el terror como esencia del sistema, con un partido de masas único, basado en una ideología única que ejerce el monopolio absoluto de la fuerza y el control de la información. Así que Cuba entonces es en esencia, en el libro planteo que es en esencia no solo un poder fuerte y arbitrario, sino también el régimen ha insistido y siempre ha insistido en la conformidad forzosa de toda la sociedad y de la movilización popular y el sometimiento de todas las clases a un grupo político dominante que describo muy bien en el libro, que mantiene su poder por acciones sumamente represivas. Así que entonces a lo largo del libro hay una constante en lo totalitario, donde esta naturaleza es mucho más que autoritaria, lo que, Jorge, creo que implica que una transición política tiene que ser más compleja, más difícil, y aquí es esto una clave, drásticamente diferente de aquellas transiciones que se han producido en Latinoamérica o en España, donde una transición en Cuba tiene que necesariamente parecerse un poco más o menos a las de Europa Oriental, aunque no exactamente igual. Y esto es importante porque muchos plantean que la transición en Cuba se debe dar copiando modelos que no son aplicables al modelo cubano. Siempre ve gente que hace paralelismo entre la transición cubana, una posible transición cubana y la transición en España o en Chile, y aquí no tiene nada que ver ese tipo de transiciones con el caso cubano. Y así comienza el primer texto del libro, que escribí, por cierto, en marzo del 21, donde me pregunto si una transición política era posible entonces en Cuba en esa fecha. Y aquí planteo que, dadas las condiciones en ese momento en la isla, era posible que se produjera un estallido social masivo. Y planteo aquí que ese estallido social masivo, si se producía, tenía pocas posibilidades de éxito, ya que sin un objetivo y una organización bien estructurada que las dirigiera, sería casi imposible
que los gobernantes autoritarios cubanos en ejercicio del poder cediesen ante las presiones de la población. Ahí, Oscar, permitime comentarte algo. Mencionás a las Stasi, es decir, mencionás a Alemania Oriental. Y hay una virtud que tiene el libro, y es que comienza con ese capítulo, entre signos de pregunta, si es posible una transición democrática, y termina con Cuba al borde del precipicio, la pesadilla de una explosión política violenta. Es decir, vas de menor a mayor. Sí, por eso cierro, o sea, abro el texto con esa predicción, entre comillas, que no es una predicción, sino era más bien un análisis de las condiciones objetivas y subjetivas que había en Cuba, que hacían prever una explosión social y hacían prever también que esa explosión social no iba a tener éxito en cuanto a derrocamiento del régimen, porque precisamente no existían estructuras que coordinaran esa resistencia. Pasó el 11J, fue reprimido brutalmente, con lo que yo denomino un llamamiento del régimen a un terror genocida. O sea, ellos llamaron a reprimir la población que protestaba, y esa represión efectivamente fue exitosa. Eso no significó que la resistencia terminara en Cuba. O sea, los procesos de resistencia continuaron. En Cuba hay instituciones, organismos independientes de la sociedad civil que se dedican a monitorear las protestas en Cuba, y nunca han cesado a partir del 11J. Pero estas protestas han sido sumamente reprimidas, y lo que se nota es que hay, digamos, una ausencia absoluta de causas institucionales o legales para el ejercicio del disenso. Y eso empuja a que se radicalicen, en un momento se puedan radicalizar las protestas. Por eso el libro cierra, como tú dices, con un texto donde se plantea que en Cuba existen condiciones para el inicio de violencia política dirigidos hacia el Estado desde la ciudadanía, digamos, de explosiones sociales con turbulencias espontáneas, que pueden ser desorganizadas y violentas, y con niveles de participación muy masiva, que como en el 11J podría encontrar, incluso digo, violentas respuestas represivas por parte del régimen, que incluso pudieran derivar de nuevo en episodios de terror genocida generalizados. Por eso concluyo que urge que disidencias cubanas creen una plataforma plural multiideológica basada en méritos, en conocimiento, que llena el vacío de un poder a punto de desaparecer y que planee para un futuro incierto. ¿Qué papel desempeñan las mujeres en estas protestas en Cuba? Mujeres que en Chile han salido con la cacerola, en Argentina se han convertido en las madres y abuelas de Plaza de Mayo. ¿Hay algún paralelismo que se puede hacer? Bueno, efectivamente, sí. En el libro se maneja este tema del rol de la mujer en el proceso de resistencia antitotalitaria, y que es notorio cuando se ven imágenes y reportes de las protestas en Cuba en estos últimos días. Y en el libro precisamente expongo la tesis de que ya hay elementos demostrativos del rol protagónico de la mujer cubana en el renacimiento de las oportunidades políticas de la ciudadanía cubana, a pesar de la negativa del régimen cubano a aceptar cualquier accionar ciudadano independiente del Estado. Y acá considero evidente que la sociedad cubana, que recién comienza a hacerse escuchar, las mujeres no han adoptado un rol pasivo ni subordinado a los hombres, sino que se han erigido más bien como una variable principal en el inicio de un complejo camino de vivir en la verdad, un concepto de Havel que manejo en el libro, y que pudiera conducir al país a un proceso de resistencia civil y a la democratización futura del país. Y en el libro, solo una acotación más, describo cómo el caso cubano, pese a la diferencia en los contextos políticos, sociales, económicos e ideológicos con otros casos Latinoamérica, etcétera, el rol protagónico y no subordinado de las mujeres en el actual proceso de resistencia antitotalitaria se manifiesta en un proceso que yo denomino en el libro de feminización de las protestas, que para mí es muy claro en el caso cubano, y que tiende, y aquí es muy interesante, a asemejarse más bien a aquel de las transiciones hacia la democracia durante los años 80 en América Latina, que terminaron con el control autoritario de regímenes militares. Así que es muy interesante cómo, pese a que Cuba es un régimen totalitario, la resistencia de las mujeres cubanas se asemeja más a la resistencia de las mujeres en Sudamérica durante las dictaduras, y no tanto se asemeja a los movimientos de mujeres en Europa Oriental, donde las mujeres en esos casos asumieron un rol
mucho más subordinado al rol de liderazgo de los hombres. Entonces, en el caso de Cuba, esto es muy interesante. Hablar de Václav Havel, y casualmente en estos días Gabriel Salvi, el director general de CADAL, ha recibido una condecoración, un premio en Praga por la difusión de su pensamiento, del pensamiento de Havel. Y la pregunta es, no podemos comparar la transición o posible transición con países latinoamericanos, pero ¿qué puede aportar la República Checa o Havel a esa transición en Cuba? Bueno, sí, en el texto tengo un capítulo dedicado a Havel y a los aportes que Havel hizo a las transiciones desde lo totalitario, que en el caso de Cuba se aplica. Entonces, las enseñanzas de Havel son muy importantes para el caso cubano, sobre todo en un proceso donde, digamos, hay un camino abierto de la población cubana de empezar a vivir en la verdad. La población cubana ha comenzado a perder el temor a la represión del régimen, y si tú ves la gente en la calle, las cosas que dice la gente en la calle, ya la gente no está planteando reformas al régimen cubano, sino está planteando claramente un cambio de régimen. Está planteando que el régimen caiga y que con este régimen no es posible que Cuba se democratice, porque ni siquiera es posible que el cambio venga desde arriba. Entonces, para Havel, digamos, constituye un ejemplo para, digamos, los procesos que vienen de cambio de un totalitarismo hacia la democracia, porque Havel, digamos, marcó un camino de lo que pudiera ser el camino hacia una transición en Cuba, donde los liderazgos, no carismáticos, pero liderazgos estratégicos, y que Havel escribió mucho sobre esto, pueden, digamos, marcar un hito en los procesos de resistencia cubanos, donde la población cubana se dé cuenta que vivir en dictadura no es opción y que es posible un futuro en democracia. Y esto Havel, digamos, lo expuso magistralmente. Hay un capítulo en tu libro que sorprende, al menos fuera de Cuba, y es el racismo estructural de parte del régimen. Uno lo ve de afuera y dice, bueno, no existe esto, no hay apartheid en Cuba, pero al parecer hay algo similar. Este fue uno de los textos que más yo disfruté en escribir, porque precisamente en mi trabajo académico ha estado enfocado el tema de las diásporas africanas en Cuba en lo particular, ¿no? Y sus descendientes, ¿no? Entonces, en este capítulo hago un análisis histórico del tema racial post 1959, donde en el caso de Cuba se decretó por decreto que en Cuba había desaparecido el racismo. Por lo tanto, como en Cuba había desaparecido el racismo por decreto, no se podía hablar de raza, no se podía hablar de discriminación racial, en un régimen que desde el principio fue un régimen sumamente racista, desde su composición hasta la estructuración de las políticas del régimen. Entonces, en esta estructuración racista de un régimen que trató de meter bajo el tapete todos los temas de discriminación, a partir del periodo especial, comienza un proceso interesantísimo donde los movimientos negros cubanos comienzan a reestructurarse, porque los movimientos de resistencia negro cubano habían desaparecido después del 59. Todas las organizaciones mutuales negras, los movimientos intelectuales negros, etcétera, etcétera, fueron, digamos, barridos. Entonces, a partir del periodo especial comienza un periodo muy interesante donde la intelectualidad negra comienza de nuevo a alzar la voz, las mujeres negras empiezan a producir materiales sobre temas de discriminación, los intelectuales negros empiezan a alzar la voz denunciando los temas de discriminación racial. Entonces se produce un proceso muy interesante hasta la actualidad, donde ya el tema racial en Cuba no se invisibiliza. Y en la actualidad hay un proceso interesantísimo de estructuración de organizaciones de personas negras que abiertamente piden
y denuncian al régimen y piden cambios en Cuba, donde el tema racial sea central y el tema de la discriminación. Entonces, es un capítulo muy interesante porque desmistifica este tema de que en Cuba se eliminó la discriminación racial. Y los números hablan. Hace unos años, varias instituciones de investigación han hecho en Cuba estudios, uno inclusive hecho con el auspicio del gobierno cubano, donde esas investigaciones muestran de que las diferencias en ingresos, en oportunidades entre las poblaciones negras y las poblaciones no negras en Cuba son abismales. Abismales. Entonces, es un tema que ha estado invisibilizado y que el libro trata, ¿no? Qué suerte que no te has callado, Oscar. Te agradezco mucho. Es una suerte. Es una suerte y hago un pequeño comercial. El libro está a la venta en Amazon. No sé si en Argentina o en Sudamérica, pero pensamos llevar el libro a la Feria del Libro de Bogotá, de República Dominicana, de Guadalajara y de Buenos Aires. Entonces, los que no la pueden comprar en Amazon, espero que cuando estemos en la feria el libro se pueda distribuir como merece. Y muchas gracias a Cadal por la difusión del libro. Ojalá que pueda ocurrir esto. Muchas gracias por este ratito con nosotros, este cuarto de hora que compartimos semanalmente, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. El título del libro de Oscar Grandío Moraes es Mejor no me callo, notas ante una transición en Cuba. Nos encontramos en la próxima.